rica en materiales volátiles. Eso es el magma. Gases volcánicos formados de vapor de agua, dióxido de carbono, dióxido de azufre y otros gases peligrosos para la salud y la vida. Estos materiales pueden ser arrojados con diferentes grados de violencia, dependiendo de la presión de los gases provenientes del magma o del agua subterránea sobrecalentada por el mismo. Los daños producidos por erupciones volcánicas. Las erupciones volcánicas son explosiones o emanaciones de lava, ceniza y gases tóxicos desde el interior de la Tierra a través de los volcanes. Volcán, la palabra volcán proviene del latín vulcanus, término alusivo al dios mitológico del fuego. Un volcán es una especie de fractura en la superficie de la Tierra a través de la cual suben rocas candentes que se llaman magma. Es como una chimenea de la que de vez en cuando se escapa el magma que viene del interior de nuestro planeta. Las partes de un volcán. Una cámara magmática es un gran depósito subterráneo de magma. En el interior de la cámara, el magma se encuentra a gran presión y con el tiempo puede llegar a fracturar la roca que lo recubre. Una chimenea volcánica es un conducto que comunica la cámara magmática de algunos volcanes situados en lo profundo con la superficie. Erupciones. Una erupción volcánica es una emisión violenta en la superficie terrestre de materiales procedentes del interior. Las erupciones volcánicas no obedecen a ninguna ley de periodicidad y no ha sido posible descubrir un método para prevenirlas, aunque a veces vienen precedidas por sacudidas sísmicas y por la emisión de fumarola. Tipos de erupciones. Tenemos la hawaiana, presente en volcanes con volcanismo lábico. Son nombradas así por los volcanes de las islas de Hawái. Sus lavas son muy fluidas sin que tengan lugar desprendimientos gaseosos explosivos. Estamos mostrando en la derecha cómo se producen estos eventos. La estromboliana recibe el nombre de Stromboli, volcán de las islas de Lipari, en el mar Tirreno, al norte de Sicilia, bueno, en Italia, ¿no? La erupción es permanente, acompañada de frecuentes paroxismos explosivos y de vez en cuando de coladas de lava. Y aquí se está observando en la derecha cómo se produce el evento. La vulcaniana. Bueno, tenemos en la parte izquierda de la diapositiva la forma como trabaja, como se manifiesta la acción volcánica y tenemos prácticamente así de esta manera la erupción vulcaniana. Su nombre proviene del volcán Vulcano en las islas Lipari. ¿Mm? Se desprenden grandes cantidades de gases de un magma poco fluido que se consolida con rapidez por las explosiones. Son muy fuertes y la lava ácida y muy viscosa. Pliniana o vesuviana. La erupción pliniana difiere de la vulcaniana en que la presión de los gases en la cámara de magma es muy fuerte y produce explosiones muy violentas. Es distintivo de ellas en que las lavas no sean usualmente basálticas, sino riolíticas. Y la peleana, la lava es extremadamente viscosa y se consolida con gran rapidez, llegando a tapar por completo el cráter. La enorme presión de los gases sin salida levanta este tapón, que se eleva formando una gran aguja rocosa, o bien destroza la parte superior de la ladera, tal como nosotros observamos en el gráfico de la derecha de la diapositiva. La Krakatoana. Este tipo de erupciones se deben a que la lava ascendente es muy viscosa, con una temperatura bastante baja, con lo que va cerrando al enfriarse la abertura del cráter, lo cual va acumulando gases que al final ocasionan una gran explosión con la voladura de parte del cráter. Complicado. Las submarinas. Las erupciones submarinas son más frecuentes que las de los volcanes que emiten en las tierras emergentes. Sin embargo, suelen pasar inadvertidas
porque la presión elevada del agua en las zonas abisales provoca la disolución de los gases y detienen las proyecciones. Un poco más de mínimo. Las áreas de impacto. Vamos a hablar sobre las áreas de impacto. La información sobre las áreas de impacto directo se obtendrán del análisis histórico de ocurrencias de eventos. Estas son aquellas que pueden quedar cubiertas con lava o las afectadas por lluvias ácidas y cenizas, así como los cursos de agua afectados por los mismos materiales. ¿Qué hacer en caso de una alerta? Entonces tenemos niveles de alerta volcánica: verde, amarillo, anaranjado, rojo. La naturaleza de la alerta es una matriz, ¿no es cierto? Y también plazo posible para antes de una erupción. En la naturaleza de la alerta, cuando es verde, no hay alerta. Cuando es de color amarillo, es vigilancia. Anaranjado, prealerta, y en el rojo, alerta. En el plazo posible antes de una erupción, cuando es verde la señalización es que, bueno, varios años pueden ocurrir. Amarillo, años, no tantos. Anaranjado, meses hasta semanas. Y rojo, inminente en curso. Cuando la alerta es, a ver, se debe salir cuando está cayendo mucha ceniza, ponerse un pañuelo para cubrir los ojos y la nariz, con el fin de poder respirar mejor. No hay que asustarse. El pánico es peligroso y hay que esperar las instrucciones de las autoridades. Si la erupción se hace muy fuerte, se debe obedecer a los padres en el caso de los niños y seguir los consejos también de la policía, del ejército y de los vulcanólogos. Tal vez se deberá abandonar la casa por algunos días hasta que el volcán se calme. Ahora, los volcanes según su actividad eruptiva, volcanes activos, son aquellos que entran en actividad eruptiva. El periodo de actividad eruptiva puede durar desde una hora hasta varios años. Este ha sido el caso del volcán de Pacaya o del Irazú. No se ha descubierto aún un método seguro para poder predecir las erupciones. Ahora, volcanes inactivos son aquellos que mantienen ciertos signos de actividad. Dentro de esta categoría suelen incluirse las fumarolas y los volcanes con largos periodos de inactividad entre erupción. Un volcán se considera activo si su última erupción fue en los últimos 25.000 años, bueno, para poder clasificarlo. Los volcanes extintos son aquellos que estuvieron en actividad durante periodos muy lejanos y no muestran indicios de que puedan reactivarse en el futuro. Son muy frecuentes, aunque la inactividad que las describe puede reactivarse nuevamente en muy raras ocasiones, por supuesto. A ver, los riesgos volcánicos, principales riesgos volcánicos, riesgos derivados de la emisión de lavas. Los daños producidos a la derecha en color azul dice destrucción de la zona por la que se desplaza la lava. En riesgos derivados de emisión de piroclastos. En daños producidos de destrucción de la zona cercana al volcán. En derivados de emisión de gases. En los daños producidos, muertes de animales y seres humanos por inhalación. Derivados de emisión de nubes ardientes arrastran las laderas del volcán y las zonas cercanas. Lahares, destrucción por coladas de barro producido por deshielarse rápidamente el hielo acumulado en la cumbre del volcán. Predicción de erupciones volcánicas. Entre estos tenemos los movimientos sísmicos o temblores de tierra, abombamiento del terreno, o sea, aumento del volumen de la superficie, aumento de la temperatura de aguas subterráneas, lagunas, manantiales, también emanación de gases, migración de animales de la zona,
nerviosismo en animales domésticos. Y bueno, en los daños producidos, de arriba hacia abajo en el color azul, cuando hay los movimientos sísmicos o temblores de tierra, indican que se producen fracturas en el interior terrestre por donde puede escapar el magma. También en abombamiento del terreno producido por la acumulación de magma que empuja la capa superior del terreno. El aumento de la temperatura, el calor del magma se transmite al suelo y de este al agua. Emanación de gases, el magma contiene gases sometidos a mucha presión que escapan por fisuras, como el gas de una botella de gaseosa al abrir el tapón. Y la migración de animales, los animales detectan temblores, gases, variaciones de la temperatura que provocan reacciones extrañas o anómalas. Predicción de erupciones volcánicas, mapa de riesgos, establece las zonas que se podrían ver más afectadas por una erupción volcánica. Planes de evacuación. Se estudian las pautas que deben realizarse en una evacuación, las vías de salida de la zona y los materiales que podrían utilizar. Protección civil, educación civil. Se crean cuerpos específicos para dirigir la evacuación y la ayuda de la población. También se instruye a la población sobre las medidas que debe tomar durante una erupción. Construcción de diques o canales servirían para desviar una colada de lava o una riada de barro. Las medidas de prevención para reducir los efectos de las erupciones volcánicas, identificar las zonas de influencia del volcán cercanas a nuestra vivienda, preparar un plan familiar de prevención de efectos de la erupción volcánica, establecer las vías de evacuación, tener preparado un equipo de suministros de emergencia, incluir por persona una mascarilla y pañuelo para cubrir la boca, además de un protector visual. Efectos generales de erupciones volcánicas. Una erupción volcánica puede generar desastres en cadena, cuyas consecuencias pueden ser mayores que los de la propia erupción y que pueden incluir efectos sísmicos generados a partir de volcán en erupción, inundaciones y o deslizamientos de nieve, tierra fango producidos por calentamiento del terreno y vibraciones locales. Por otra parte, la erupción propiamente tal puede significar erupción de cenizas, polvo, gases, erupción de rocas o piedras o de lava. Los daños producidos por erupciones volcánicas, continuamos, impacto psicológico del desastre. Todo ello depende de la vulnerabilidad personal, el soporte social y familiar y el grado de tiempo de afectación. Bueno, tenemos entonces alteraciones de las líneas vitales. Pueden verse afectados los sistemas de agua, alcantarillado, la suspensión también del transporte aéreo y terrestre, daño en la infraestructura vial, tal como se observa. El agua es uno de los elementos críticos. Se puede afectar tanto en calidad como en cantidad, generando múltiples problemas de salud, por lo que es uno de los puntos prioritarios para tomar en cuenta en el plan de contingencia. Eh, Incremento de la demanda de servicios. Los costos se incrementan por la elevada demanda de consultas, medicamentos, insumos, las horas trabajo del personal médico, paramédico y administrativo, las hospitalizaciones de urgencia y por algunas actividades hospitalarias normales que se deben suspender, reprogramar o reubicar. Deterioro de las condiciones ambientales, la contaminación del agua, aire y suelo por ceniza, lluvia ácida, gases, flujos piroplásticos, etcétera, representan un gran esfuerzo económico y técnico para las empresas responsables del servicio de agua y saneamiento. Esto es lo que tienen que prever prácticamente para no tener problemas. La alteración de la calidad del aire se puede considerar a los siguientes como los impactos con mayor incidencia sobre las zonas afectadas. La lluvia ácida, el efecto de invernadero, el volcanic smog o humo volcánico, el escudo solar.
El impacto en la calidad del agua se genera por la precipitación de ceniza volcánica, que puede disminuir el pH, ácidos minerales, como el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, y entre otros, ¿no es cierto? Del agua superficial de los lagos, ríos y quebradas, más allá de los límites aceptables y alterar sus características de sabor, olor, color y turbiedad del agua y oxígeno disuelto también. Alteraciones en la calidad del suelo. Bueno, Mitsuri, ¿no? En un primer momento, el efecto de la acumulación de ceniza y de la lluvia ácida en el suelo es contaminante por los componentes químicos que queman la vegetación e inutilizan el suelo por varios meses. Posteriormente, el suelo puede beneficiarse de un enriquecimiento de sus nutrientes a causa de la reacción química con la ceniza. La alteración de la calidad del aire se puede considerar a los siguientes como los impactos con mayor incidencia sobre las zonas afectadas. La lluvia ácida, el efecto de invernadero, el volcánico o humo volcánico y el escudo solar. Impacto de la calidad de agua se genera por la precipitación de cenizas. Bueno, esto lo hemos visto. Ahora, efectos en la agricultura y en la ganadería. La agricultura puede verse puede afectarse cuando la ceniza se deposita sobre los árboles y las plantas, haciendo que éstas se desgajen, o sea, las ramas, ¿no? Al contaminar la cobertura vegetal, las cenizas afectan indirectamente al ganado, cuando éste ingiere junto con el pasto grandes cantidades de ceniza. ¿Qué efectos ¿Qué podemos hacer para reducir los efectos de erupciones volcánicas? Identificar las zonas de influencia del volcán cercanas a nuestra vivienda. Preparar un plan familiar de prevención de efectos de la erupción volcánica. Establecer las vías de evacuación. Tener preparado un equipo con suministro de emergencia. Incluir por persona una mascarilla, pañuelo para cubrir la boca, además de un protector visual. Los depósitos de agua deben ser cubiertos para evitar la contaminación. Cubrir con cinta adhesiva las rendijas de puertas y ventanas para impedir que la ceniza se introduzca. Prepararse mentalmente para evitar situaciones de miedo y pánico. Si una erupción es anticipada, no hay que perder la calma. Mantenerse informado sobre el desarrollo del fenómeno a través de autoridades oficiales y personal científico. Preparar y participar en el plan de prevención de desastres de la comunidad frente a erupciones volcánicas. Escuchar a las autoridades y a los técnicos que han desarrollado equipos e instrumentos para detectar y además predecir inminentes erupciones volcánicas. De esta manera, se pueden evacuar los poblados cercanos a tiempo y disminuir la pérdida de vidas humanas. Se recomienda promover y practicar simulacros de evacuación y rescate en las escuelas, principalmente en las zonas cercanas a los volcanes, y identificar a los niños y niñas con enfermedades respiratorias, con el fin de tomar las precauciones necesarias, principalmente ante la caída de ceniza. Ciclo de los desastres. El ciclo de los desastres comprende 3 periodos: antes, durante y después. Antes, es decir, cuando se tiene un periodo de calma o alerta, durante el cual pueden durar lapsos muy cortos o muy prolongados, después del periodo en el cual se realizan actividades para establecerse de las consecuencias del desastre, que pueden ser de corto, mediano o largo plazo. El público y los medios de comunicación enfocan su atención casi exclusivamente a la provisión de alimentos e insumos de primera necesidad ante el posible desastre. Estos elementos son de alguna manera alcanzables. Sin embargo, los efectos de los desastres sobre la provisión de agua potable por contaminación o suspensión de servicio pueden causar mayor impacto en la salud de la población, toda vez que el agua es un producto que se lo utilizaría en mayores cantidades, tanto para la preparación de alimentos, aseo, limpieza, etc. Conclusiones. Para mayor
seguridad ante las erupciones volcánicas debemos mantenernos alejados de volcanes activos. Tener preparado un equipo con suministros de emergencia, incluir por persona una mascarilla o pañuelo para cubrir la boca, además de un protector visual. Mantenerte informado sobre el desarrollo del fenómeno a través de autoridades oficiales y de personal científico. Recomendaciones. Ante una posible erupción de volcán, se recomienda establecer las vías de evacuación. Los depósitos de agua deben ser cubiertos para evitar la contaminación. Cubrir con cinta adhesiva las rendijas de puertas y ventanas para impedir que la ceniza se introduzca. Prepararse mentalmente para evitar situaciones de miedo y pánico. Si una erupción es anticipada, no hay que perder la calma. Preparar y participar en el plan de prevención de desastres de la comunidad frente a erupciones volcánicas. Escuchar a las autoridades y a los técnicos que han desarrollado equipos e instrumentos para detectar y además predecir inminentes erupciones volcánicas. De esta manera, se pueden evacuar los poblados cercanos a tiempo y disminuir la pérdida de vidas humanas. Se recomienda promover y practicar simulacros de evacuación y rescate en las escuelas, principalmente en las zonas cercanas a los volcanes. Intercambiar información acerca de las erupciones volcánicas, participar en simulacros, identificar a los niños y niñas con enfermedades respiratorias con el fin de tomar las precauciones necesarias, principalmente ante la caída de células. Entonces, esto es lo que concierne a las erupciones volcánicas. Vamos a dejar de compartir y vamos a presentar la otra parte. Ya está. A ver, ahora sí. A ver. Creo que lo estoy presentando a lo mismo. A ver, a ver. A ver, acá estamos. Acá. Ya. Vamos a presentar esta parte de los daños producidos por terremotos. Definición de terremoto. Se denomina sismo, seísmo o terremoto a las sacudidas o movimientos bruscos del terreno, generalmente producidos por disturbios tectónicos o volcánicos. Se produce debido a un choque producido a una cierta profundidad bajo la superficie terrestre. Esta liberación repentina de energía se propaga en forma de ondas que provocan el movimiento del terreno. ¿Cómo se producen los terremotos? Los movimientos sísmicos son vibraciones producidas debido al choque de las placas tectónicas y a la liberación de energía en el curso de una reorganización brusca de los materiales de la corteza terrestre al superar el estado de equilibrio mecánico. Bueno, aquí tenemos un corte de la corteza terrestre, tenemos la astenosfera, la litosfera, ¿no? Y cómo se producen las fallas, ¿no? La corteza oceánica, hay una fosa y un arco volcánico. Y luego, digamos, la corteza volcánica, seguramente también así se produce un volcán. Entonces, ¿cómo se obtiene esto? Como refuerzo lento de energía, rebote elástico, cambio en las rocas, tectónica de las placas, fallas, origen volcánico, origen local. Son muchas las causas realmente con las cuales se producen los terremotos.
Los daños causados por sismos. Bueno, aquí tenemos de alguna manera que dice que después de un gran sismo pueden registrarse una serie de sacudidas posteriores, algunas de las cuales son suficientemente importantes como para causar daños adicionales. Estas son inmediatamente, sino que estas no son inmediatamente, sino que pueden tardar semanas o meses. Las réplicas se deben al reajuste de las placas para volver a una posición estable, ¿no? Bueno, aquí tenemos prácticamente una maqueta en la que nos indica cómo se producen. Bueno, el escrito es related to Spanish, ¿no? Está en inglés. Habría que darle, buscarle la traducción, ¿no? Que es importante también. Bueno, aquí tenemos arena, la edad de los sedimentos, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los casos. Bueno, los daños causados por un terremoto se deben a la violencia de la sacudida y otros fenómenos igualmente destructivos. Pueden acompañar al evento. Si los terremotos son de gran magnitud, pueden llegar a arrasar zonas enteras. El suelo se llega a sacudir y ondea, se abren grandes grietas, los edificios se derrumban y los cables de electricidad, los caños de agua y los gasoductos quedan destruidos con todas las consecuencias que esto trae aparejado. La actividad sísmica origina, además de los conocidos daños en las edificaciones construidas por el hombre, diversas consecuencias en el medio ambiente, según las características de la topografía, las características geológicas o tectónicas. Los efectos en el medio ambiente pueden variar de una región a otra. Los sismos de gran magnitud pueden ocasionar deslizamientos de tierras en zonas de alta pendiente que presentan material poco consolidado, licuefacción en terrenos arenosos, saturados de agua, cambios en el nivel de los ríos y lagunas, emanación de gases, reactivación de actividad volcánica, entre otros, ¿no? O sea, un terremoto puede activar un volcán, ¿no? Entonces, en la parte derecha de la diapositiva vemos el efecto destructivo que ha conseguido se ha obtenido después de la sacudida de un terremoto. Los daños más comunes provocados por los eventos sísmicos son los siguientes: afectación a la población, daños diversos al suelo, desplazamientos o derrumbes, tsunamis, incendios, obras bajo el nivel del suelo y obras sobre el nivel del suelo. Son las obras en el nivel del suelo, son obras que en su mayor parte están a la vista, por lo que es posible una apreciación visual de los daños. Casi desde el momento de producirse un sismo en estas obras, la resistencia de la estructura depende de la relación entre su rigidez y su masa, mientras que para las cañerías enterradas no es relevante la masa, sino principalmente las deformaciones del terreno producidas por el movimiento telúrico. Entonces aquí estamos indicando en el mapa conceptual las obras sobre el nivel del suelo, que nos dice edificios, bodegas, viviendas y casas de máquinas, reservorios y tanques elevados, represas y embalses y carreteras son las infraestructuras que más son susceptibles a los daños. Los edificios, bodegas y viviendas y casas de máquinas, tanto los edificios de administración de los servicios, las bodegas de materiales, las viviendas de técnicos, cuidadores y operarios, así como diversos tipos de casas, de máquinas o plantas, tenderán a comportarse de forma semejante a construcciones similares de otros sectores como vivienda, salud, etcétera, y a sufrir daños tales como fisuras, grietas, colapsos parciales o totales. El nivel de daños dependerá del diseño sismo resistente y materiales empleados en la construcción de estas obras. Daños graves, colapso de construcciones, sobre todo aquellas de calidad y sin características sismo resistentes. Destrucciones o derrumbamiento parcial de edificaciones, caídas de techos, fachadas, tabiques, balcones, muros exteriores, grietas en los muros, etcétera, ¿no?
También incendios producidos por cortocircuitos, escapes de gas, materias inflamables, inundaciones por roturas de embalses, conducciones de agua, etc. Daños ligeros, fisuras en muros, chimeneas, juntas, etc. Bueno, aquí debo decir caída de trozos de revestimiento, aleros, chimeneas, tejas, macetas. Caídas de cristales rotos y aplacados cerámicos, especialmente peligroso cuando caen desde los pisos altos. Caídas de muebles, objetos colgados, etcétera. Cuadros en reservorios y tanques elevados. El reservorio, en el caso de los reservorios de agua, la masa determinada por el volumen de agua almacenada puede ser muy grande y por eso serán también grandes las solicitaciones producidas por el sismo. Si son reservorios elevados, existe el riesgo adicional de que las vibraciones de los terremotos puedan hacerlos resonar. Esta tendencia de las edificaciones elevadas al vibrar al compás de las vibraciones del suelo natural alcanza su intensidad máxima cuando se asientan sobre cargas gruesas de depósitos no consolidados. Además de los efectos del sismo sobre la estructura de los reservorios, la oscilación y las olas de agua almacenadas pueden implicar riesgos adicionales, especialmente cuando se han diseñado placas amortiguadas en su interior. Y miren, en el reservorio semienterrado tenemos el derrumbe o colapso de la obra, derrumbe parcial de la cubierta, pilares interiores o parte de los muros, grietas en los muros, pisos, cubierta, en los tanques elevados, pérdida de vidas, torceduras y caídas, afecta seriamente la capacidad de abastecimiento de agua y los daños que hay a las propiedades. Las represas y embalses. Se considera solo las represas y embalses para abastecimiento de agua potable. Un evento sísmico importante puede ocasionar grandes olas en el embalse con el riesgo de que rebasen por sobre la presa. Este peligro puede ser aún mayor cuando derrumbes o deslizamientos de tierras producidas por el propio terremoto caen dentro del embalse, produciendo casi un maremoto interior. Represas en relleno rocoso son más flexibles que las de hormigón y más resistentes que las de tierra, pero como se puede utilizar hormigón o arcilla para impermeabilizarlas, estos materiales pueden agrietarse con un terremoto y presentar fugas de agua. Los daños que se pueden presentar serían grietas o filtraciones menores, medianas o grandes, embanques del embalse por derrumbes, colapso o derrumbe de la presa. Represas de tierra. Vamos a ver acá. ¿Qué pasa con las represas de tierra? Pueden sufrir daños durante un sismo debido a fallas en las cimentaciones, grietas en los núcleos, deslizamientos de tierras en los diques. Los posibles daños son daños menores que sí implican filtraciones. Deben repararse con urgencia para evitar el aumento de las fugas debido a la erosión. Embanques por derrumbes, los que habría que dragar si es necesario. El colapso o derrumbe de la represa. Presas de hormigón pueden agrietarse o sufrir fallas en las fundaciones. Los daños que podrían presentarse son grietas o filtraciones menores que debieran repararse rápidamente. Las grietas que van de medianas a mayores, que pueden requerir inclusive el vaciamiento del embalse para repararlo, lo que puede implicar la pérdida de agua almacenada. Embanques por derrumbe, colapso o derrumbe de la presa. Carreteras, puentes y vías de comunicación. Daños parciales en las vías de comunicación debido a los asentamientos, desprendimientos y deslizamientos. La licuación del suelo es otro factor causante de daños en infraestructuras de este tipo, que han sido construidas sobre terreno que ha sido rellenado.
La tierra usada como relleno puede perder toda su consistencia y comportarse como arenas movedizas cuando se somete a las ondas de choque de un sismo. Además de los inconvenientes que generan, durante la atención de los desastres, la destrucción de las vías de comunicación terrestre causan un impacto importante en la economía al impedir el transporte eficiente de productos, así como el intercambio de bienes y servicios en la región afectada. También se incluye la caída de postes y cables de alta tensión. Bueno, aquí tenemos listas en las cuales prácticamente observamos los efectos producidos por los terremotos en obras viales. En la derecha, efectivamente, una vía pavimentada, ¿no? Rural, y en la izquierda una edificación prácticamente urbana. Obras bajo el nivel del suelo. Se incluyen en este punto obras ubicadas bajo el nivel del suelo principalmente. Toda la clase de cañerías y conductos de agua potable, alcantarillados sanitarios y desagües de aguas de lluvia, incluyendo las respectivas redes de distribución, cámaras, válvulas e instalaciones domiciliarias. Las captaciones de aguas subterráneas como pozos, drenes, galerías, etcétera, entre otros. La influencia de los tipos de suelo, de los, de los daños en suelos en terraplén que son construidos con rellenos o terrenos blandos, se pueden producir grietas debido al sismo. Se pueden provocar rupturas en las cañerías ubicadas en ellos. Sugerencias para encontrar daños en las tuberías, cañerías de agua potable. Los daños en las cañerías de agua potable producen por lo común afloramientos de aguas en zonas cercanas a las rupturas de tubos o uniones, pero para determinar su magnitud de alcance y hacer las reparaciones que usualmente son urgentes, habrá que excavar y poner al descubierto las cañerías rotas. Sin embargo, es posible que la alta permeabilidad del suelo en que se produjeron las roturas o presión baja del agua oculte zonas de rupturas que tal vez se podrían ir detectando posteriormente una vez reinstalado el servicio. Las tuberías de alcantarillado sanitario. Las rupturas de estas tuberías pueden implicar afloramientos de aguas servidas a la superficie del terreno, con lo que puede ser indicativo de una zona de daños. Sin embargo, debido a que estas tuberías funcionan normalmente en escurrimiento abierto, sin presión, puede haber menos fugas visibles que en las cañerías de agua potable, en las que la presión puede facilitar que sea evidente. El riesgo de contaminación de agua de las redes de agua potable. Si se rompen simultáneamente las cañerías de las redes de agua potable y los de alcantarillado sanitario, es posible que algo de agua servida se mezcle o penetre en la red de agua potable. Ello se debe a que usualmente las cañerías de agua potable y de alcantarillado sanitario se construyen de forma paralela por las mismas calles y a pocos metros entre sus ejes. Así pueden haber rupturas cercanas en ambas cañerías que posibiliten la entrada de agua servida hasta la red de agua potable, especialmente si es considerable el volumen de aguas servidas vertidas al terreno. Esto es fastidioso. En algunas oportunidades existen aguas subterráneas superficiales que cubren las redes de agua potable y de alcantarillado. Y si el sismo produce roturas y fugas en la red de alcantarillado, se contaminará la napa freática. Por su parte, esta napa superficial puede contaminar el agua de la red de agua a través de roturas en la misma o por infiltración hacia la red de agua potable, por junturas o herméticas, no herméticas. Si en esta red se producen presiones negativas menores que las atmosféricas debido a rupturas en partes más bajas o por efectos de racionamiento de agua potable. Tsunamis del japonés tsu, puerto bahía, y nami ola. O maremoto, latín mare, mar y motus movimiento. Definición. Es un evento complejo que involucra un grupo de olas de gran energía y de tamaño variable que se producen cuando algún fenómeno extraordinario desplaza verticalmente una gran masa de agua. Origen. Los terremotos son la gran causa de los maremotos. Para que un terremoto origine un maremoto en el fondo marino debe ser movido abruptamente en sentido vertical, de modo que el océano es impulsado fuera de su equilibrio normal.
Cuando esta inmensa masa de agua trata de recuperar su equilibrio, se generan las olas, tal como nosotros lo observamos en el gráfico. Sistema de alerta y prevención. Diversos institutos sismológicos de diferentes partes del mundo se dedican a la prevención de maremotos y la evolución de estos es monitorizada por satélites, cuestión satelital. Entonces, aquí estamos observando cómo están las señalizaciones prácticamente para mejorar la prevención. Incendios se producen cuando un terremoto ocasiona cortocircuito, escapes de gas o contacto de combustibles con artefactos eléctricos, fugas de productos químicos nucleares. Básicamente esto es en Japón. Desplazamientos o derrumbes. Permanentemente sus efectos causan graves daños a la ecología, viviendas, edificios, carreteras, puentes, líneas de transmisión eléctrica, acueductos, etcétera. Es conveniente no confundir una licuefacción con un desplazamiento de tierra, siendo este más frecuente en terrenos que forman taludes, cuando existen muros de contención, tal como nosotros observamos en la figura. No solo es necesario garantizar la estabilidad y el comportamiento antisísmico de las estructuras, sino vigilar cuáles son las condiciones del terreno en el que se asientan. En la medida de lo posible, evitar construir laderas con tendencia al deslizamiento. Los daños diversos al suelo: agrietamiento en el terreno, licuación de suelos, amplificación de suelos, deslizamientos traslacionales, caídas de rocas, deslizamientos rotacionales, deslizamiento en bloque y desplazamientos laterales. El asentamiento e inclinación de edificio ocasionado por licuación de suelos, sismo de Niigata en Japón el 16 de junio de 1974, ya va a ser 70 años, así quedó. Tenemos desplazamiento lateral debido a la licuación de suelos, ocasionado el hundimiento de 1.2 a 2 metros de la superficie del pavimento, flujo local, sismo de Kobe en 1995. El 27 de marzo de 1964, un gran terremoto de magnitud de 9.2 golpeó Prince William Sound en Alaska y causó severos daños en forma de desprendimientos de tierra y licuación. Proceso de licuación. Aquí tenemos la licuación del suelo, las partículas. Es un esquema de un paquete de granos de arena saturada. La deformación por corte está indicada por las flechas horizontales. Está ocasionada por el colapso de la partícula señalada por la flecha indicada, ¿no? Entonces, aquí lo estamos mostrando. La oscilación del terreno, el estado inicial, el nivel freático, el estado final, la licuación. Es un diagrama de oscilación por licuación en la zona achurada. Está ocasionada el desacople de las capas de suelo. La capa desacoplada oscila de modo diferente al suelo vecino, causando agrietamientos. Línea de volcanes de arena y fisuras en terrenos causados por la licuación de suelos durante el sismo de Niigata el 16 de junio de 1964. Así quedó tal como se observa en la superficie. Desplazamiento lateral, nivel freático, sección inicial, sección deformada. También, ¿qué hace aquí? Es un esquema de lo que ocurre con un desplazamiento o corrimiento lateral. Aquí está la forma, la gráfica, el croquis que nos indica con las flechas cómo es que se produce el desplazamiento de las zonas deformadas. El desplazamiento lateral del muro de retención debido a la licuación de suelos durante el sismo de Kobe en 1995, debido a que el muro de retención fue movido hacia afuera. La superficie del terreno se hundió. Colapso de un tramo del puente Nishihomiya debido al desplazamiento lateral de los muros de apoyo durante el sismo de Kobe en 1995. Miren cómo quedó este puente. Falla por flujo, estado inicial, estado final. Este es un diagrama de un deslizamiento causado por la excavación de suelos en una pendiente pronunciada, la pérdida de resistencia ocasionada, inestabilidad y el deslizamiento por la ladera.
Pérdida de capacidad portante, estado inicial, nivel freático. Miren el estado final como queda, flujo de agua hacia arriba, ¿no? Esto se produjo también en Yud 1992, cercano casi a nosotros, 31 años a la fecha. Asentamiento y fisuramiento de la carretera asfaltada en el oeste de Chimbote, aquí es en nuestro Perú, debido a la licuación y desplazamiento lateral de depósitos lagunares de playas. Sismo 31 de mayo de 1970, se van a cumplir 53 años de esto. Casa de bloques de concreto, afectada por compactación diferencial y desplazamiento lateral de arenas de playa licuadas. Sismo 31 de mayo de 1970, Perú. Inclinación de área residencial del sureste de Chimbote debido al asentamiento y compactación del terreno. Sismo 31 de mayo de 1970. Aquí tenemos las probables zonas de licuación para sismo con aceleración máxima superficial. Hablamos ya de Chimbote, ¿no? Y eso es prácticamente un mapa geológico donde se produce, que debe tenerse en cuenta. Y la que está sombreado en azul, prácticamente en un solo sentido, es la probable licuación para sismos con aceleración máxima superficial de 0,3 segundos. Eso en sísmica nos enseña prácticamente el periodo de oscilación. Y aquí tenemos también algo más, ¿no? Tenemos daño inducido por la licuación en la ciudad de Chimbote. El que proporcionó esto fue Silva y Parra en el 2000. Afectación a la población. Los daños directos e indirectos, ¿no? Que podrían causar un terremoto y los eventos secundarios derivados de este podrían causar un numeroso número de muertos, heridos, trauma físico y quemados, personas atrapadas, desaparecidas y extraviadas. Conclusiones, los sismos son uno de los fenómenos naturales que no están relacionados con las condiciones climáticas. Su magnitud destructora puede ser capaz de provocar un gran daño en un breve lapso, tanto en edificios de administración, de los servicios, las bodegas de materiales, las viviendas de técnicos, cuidadores y operarios, así como diversos tipos de casas de máquinas o plantas tenderán a comportarse en forma semejante a construcciones similares de otros sectores como vivienda, salud, etc., y a sufrir daños tales como fisuras, grietas, colapsos parciales o totales. Las tuberías, en su mayoría de PVC, sufren roturas, fisuras y fallas en las uniones elegidas al estar sometidas a esfuerzo por la vibración sísmica, densamiento de material deleznable y caída de rocas sobre tramos de tuberías instaladas superficialmente a poca profundidad o a poca profundidad. Bueno, acá hemos terminado. Gracias por haberme escuchado y creo que ha sido interesante este tema. Y bueno, vamos a dejarlo acá nomás ya. Muchas gracias, jóvenes, por su asistencia, por su atención. Y todo está en el campus virtual para que ustedes bajen la información. Una vez más, gracias por su atención. Ya tienen sus notas. Estamos ya en la tercera unidad. Esta es la semana número 2. Gracias, jóvenes. Que tengan Listo, ustedes ingeniero, hasta luego. una bonita noche.